La noticia de la balacera en una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos ha acaparado la atención no solamente de los medios, sino de todos nosotros. Y este suceso confirma lo que dice la palabra de Dios, que ocurriría mayormente en los últimos días. Estas cosas, aunque muy lamentables, ocurren para despertarnos a la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Sabemos que Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 que la maldad se iba a multiplicar. Y todos los días vemos cómo la maldad se está multiplicando. Y tristemente también vemos cómo el amor de muchos se está enfriando. Jesús dijo, cuando ustedes vean que la maldad se multiplique, no sean de los que se les enfríe el amor, sino que aquellos que perseveren hasta el fin, por encima de toda la maldad que pueda ocurrir, serán salvos. La perseverancia, un ingrediente indispensable para alcanzar la salvación de nuestras almas, por difíciles que sean los tiempos que vivimos y que avecinan. Y en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro capítulo 4 y los versos del 12 al 19, habla del padecimiento cuando somos cristianos. Y dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, cristianos, padezcamos como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Rápidamente y claramente, lo que estos versículos nos están diciendo es que no debemos ser perseguidos por haber cometido pecado. Ahí menciona algunos como homicida, ladrón, malhechor y hasta menciona un pecado muy practicado en los últimos días gracias a las redes sociales, que es entremeterse en lo ajeno. O sea, la palabra de Dios lo tiene como un pecado. Así que si a alguien esto le ministra, pues debe trabajar en esa área de su vida. Aquí dice que si alguno padece o si alguno es perseguido, que no sea porque no está viviendo en obediencia a Dios. Vamos a parafrasearlo así. Sino porque es un cristiano
que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que Él es fiel a Dios. Y sabemos nosotros que cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en enemigos del maligno y que Él no descansa, Él no duerme. Él lo que quiere es destruirnos. Y Jesús también nos los advirtió. En Juan capítulo 10 y en el versículo 10 nos dijo, miren, el ladrón, que es el maligno, no viene sino para robar, matar y destruir. Estamos advertidos. Y por eso el Señor dice, el único que puede darle a usted una vida abundante soy yo. Pero el enemigo va a intentar matarnos, destruirnos y robarnos, no solamente cosas materiales, sino también las bendiciones espirituales. Pero como dice aquí, el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos sus hijos, que estamos tratando con todo nuestro ser de serle fiel, de obedecerle, de agradarle, ¿cuál será el fin de aquellos que ni siquiera piensan en ese Dios que también les juzgará un día? Y sabemos que seguir a Cristo es un poco difícil, sobre todo para la carne. Nuestro corazón quiere, pero hay una lucha con la carne. La pregunta que debemos hacernos en estos últimos días, ya que hace mucho que el enemigo está atacando al pueblo de Dios y a la iglesia en general, y cada día acentúa más ese ataque. ¿Vamos a seguir a Cristo cuando sea peligroso? ¿Vamos a seguir a Jesús aunque eso nos cause dolor, sufrimiento e incluso la muerte? ¿Vamos a ser como la iglesia primitiva, que no le importó a ellos, como Esteban y como esos grandes mártires, héroes de la fe también, morir por causa del evangelio? Estamos tú y yo, que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que pertenecemos a una congregación, dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Porque si no estamos dispuestos, pues peor para nosotros, porque la persecución hace tiempo que comenzó para los hijos de Dios. Y es en ese momento en que somos perseguidos y vituperados y maltratados, y que muchos mueren por causa del evangelio, que nosotros podemos saber y analizar si realmente nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo por la causa de Cristo. Si usted ni siquiera está dispuesto a darle a Dios su tiempo o todo lo que Él demanda de usted, entonces usted tampoco será capaz en el momento del peligro y en estos últimos días de resistir todas esas pruebas que dice el Señor que vamos a atravesar y que estamos mirando. Mire, es muy fácil acostumbrarse a la oscuridad. El pecado y la oscuridad han invadido las vidas de todos los seres humanos. Entonces, eso, Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pedro está advirtiendo que llegará el tiempo en que los cristianos seremos juzgados. Con esto se refiere a persecuciones severas que van a poner a prueba nuestra fe. Aquellos que seremos juzgados, nuestra fe será puesta a prueba. Debemos saber si realmente estamos en la fe, si estamos firmemente, y no lo vamos a saber hasta que no nos encontremos en esos momentos de persecución y de dificultad. Y no olvidemos que el Señor nos llama a no temer, suceda lo que suceda. La palabra de Dios también dice con respecto a la persecución de la iglesia en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Así que la marca de todo cristiano genuino, verdadero, de corazón, sincero, es que serán perseguidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también afirma que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y créame, él no anda buscando a los que ya
se han entregado a los placeres del mundo, de la carne, o que quizás viven una vida cristiana de doble moral. Aquellos que ni son fríos ni son tibios, esos no les interesan a él porque tristemente ya con ellos él ganó, a menos que si usted que me está oyendo entiende que está en ese tipo de personas, usted se despierta, se alerta y se apercibe. Y usted dice, no, 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 yo no puedo estar ni frío ni tibio, ni puedo estar en el mundo y en la iglesia, porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire, y este versículo no hay que explicarlo, porque ese versículo está más que claro. Si usted es amigo del mundo, y un amigo es una persona con la que usted comparte, a la que usted le entrega su tiempo, sus oídos. Si usted es amigo del mundo, usted es un enemigo de Dios. Aquí o somos o no somos. Y aquellos que hemos entendido que tenemos que ser de un solo camino, de un solo Señor, vamos a padecer persecución. Esa es la marca de todo verdadero cristiano. Y en Juan capítulo 15 también el Señor nos dice, nos advierte en el verso 18, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso Jesús entiende cuando somos perseguidos, vituperados, criticados, rechazados, aborrecidos, porque ya Él pasó por eso. Él fue aborrecido, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Él mejor que nadie puede entender el rechazo, el odio hacia sus hijos. El verso 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si usted le gustan las cosas del mundo y participa de las cosas del mundo, el mundo lo va a amar, porque usted es parte del mundo. Usted está en la iglesia, pero es parte del mundo. Entonces dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerde también que la palabra de Dios dice en el libro de Timoteo que el carácter de los hombres en estos postreros tiempos es terrible, intemperantes, avaros, amadores de los deleites más que de Dios, malos. O sea, ese pasaje dice lo que estamos viendo con nuestros ojos, que la gente ni siquiera respeta el lugar donde se adora y se honra el nombre del Señor, porque son usados por el maligno que viene a matar, robar y destruir. El mundo no puede amarnos. Mientras el mundo le ame a usted, usted tiene que revisarse, porque aquí lo dice. El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Estamos en este mundo para manifestarnos, porque la tierra gime esperando que usted y yo nos manifestemos en contra de todo lo que se opone a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios. Porque si usted no le hace frente al mal con la palabra de Dios y con la autoridad de Dios, por la obediencia que usted tiene a Dios, entonces usted se constituye parte de este mundo. Pero si usted celebra, aplaude y hasta dice la Biblia que ni siquiera debemos hablar de lo que ellos hacen, porque es vergonzoso, y mucho menos debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que hemos sido llamados a reprenderlas. Pero no queremos persecución, no queremos peligro, no queremos espada, Decimos que somos hijos de Dios y que seguimos a Cristo, pero no queremos pasar por ello. Pero el Señor dijo, ustedes van a padecer persecución. Si ustedes quieren vivir una vida piadosa, si ustedes quieren ser verdaderos cristianos, serán perseguidos. Y sobre todo, esto sucederá conforme las profecías finales así lo indican en los postreros días. El maligno sabe muy bien que le queda poco tiempo. Yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿y usted sabe que le queda poco tiempo? Usted no tiene un mañana, usted tiene un ahora, un hoy para buscar a Dios, si es que no lo ha hecho. Y si es que lo está haciendo para apercibirse, para, como dice la palabra, ser sobrios y velar, para poder resistir firmes en la fe los ataques
de ese enemigo derrotado. El Señor dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No la iglesia y el templo. No la iglesia por su nombre o por su concilio. No. La iglesia de Cristo. La iglesia que reconoce a Jesucristo con sus palabras y sus hechos como Señor y Salvador. Pero nosotros vamos a resistir los ataques del maligno que han comenzado ya hace tiempo. Nosotros vamos a resistir estos ataques que estamos viviendo, no alejándonos del camino del Señor, no dejando de congregarnos, porque mucha gente frente a esto dice, bueno, yo no voy para la iglesia porque ahora están atacando la iglesia. Bueno, pues entonces déjele el espacio al enemigo. No, la Biblia dice resístanlo firmes, y no dice uno solo, unidos, firmes en la fe. Amados hermanos y amigos que me escuchan y que siguen este canal, es tiempo de interceder por las naciones del mundo, por los pecadores, pero también por la iglesia de Jesucristo. Porque ha llegado el tiempo difícil para nosotros que queremos alcanzar la vida eterna. Difícil, pero no imposible, porque siempre que nos mantengamos del lado del Señor y junto al Señor y obedeciendo a Dios, Él nos va a guardar de todo mal. Él lo prometió. Y si no nos va a guardar del mal, pues nos va a llevar a las mansiones celestiales y allí vamos a estar seguros. Pero mientras estemos en esta tierra, Él ha prometido guardarnos y protegernos. Pero nos ha dicho claramente, ustedes van a padecer persecución. Pero debemos decir, como dijera el salmista David en el Salmo 27, sus versos 1 al 3. Y David fue un hombre muy perseguido. Y él declaraba de lo profundo de su corazón, Jehová es mi luz en medio de toda la oscuridad que hay y mi salvación. Señores, solo Dios puede salvarnos de este mundo de maldad y de dolor, de engaño, de falsedad. ¿De quién temeré?, decía él. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Debiéramos hacernos esa pregunta. Si Dios es nuestra luz y nuestro Salvador, ¿de quién vamos a temer? Si Él es nuestra fortaleza, ¿de qué vamos a atemorizarnos? Cuando se juntaron contra mí los malignos, míralo ahí, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Por ende, David declara, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Creo que esa debe ser la postura de la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Espada? No, nada ni nadie podrá separar la iglesia de Jesucristo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El Dios que nos ha llamado es un Dios fiel, que nos ha dado promesa de protegernos y de guardarnos. Pero nosotros tenemos que perseverar en el amor de Dios y en el amor a nuestro prójimo. Oramos a Dios para que sea guardándonos, cubriéndonos y fortaleciéndonos para no atemorizarnos. Mire, esto que acaba de acontecer no es más que un llamado a despertar espiritualmente. No es más que un llamado a la intercesión y a la oración. No es más que un llamado a acercarnos más y más a Dios. ¿Por qué? Porque Él viene en cualquier momento. Y lo que tiene que estar haciendo la iglesia sin cesar es velando y orando, no asustándose, no corriendo, no, velando y orando. Así que oremos los unos por los otros, porque la palabra dice que un mismo mal acontece a todos. Y mientras más se multiplica el mal, vamos a amar hasta el fin para poder obtener
ese lugar maravilloso donde no seremos más perseguidos. Recuerde, aliéntese y recuerde que si sufrimos aquí, vamos a reinar en las mansiones eternas.